Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Ani, muy bien, buenas noches. ¿Cómo Bueno, estamos? ya cuenta regresiva para el domingo, para las elecciones. Efectivamente, ya menos de una semana. Estas internas, pseudo-internas, Claro. pseudo-abiertas, porque en realidad la mayoría de las listas ya están absolutamente cerradas. Claro, vos sabés que esta mañana me llamaron de una radio amiga en Montevideo y... ¿Tiene radio de mí? Bueno, y yo hacía toda la explicación de cómo iban las encuestas y claro, se ve que de lo que Sí. yo decía se desprendía que era una elección. Y Sí. entonces el conductor del otro lado me dice, pero tú estás hablando de porcentaje, no sé, pero esto es una interna abierta. Digo, claro, el problema es que el único partido que hace una interna abierta es la coalición UNEN, el resto son todos Sí. candidatos ya fijos, digamos. En Capital. En Capital, claro, efectivamente. Bueno, a ver, primero quiero mostrarles esto que es este emprendimiento de este año del Diario Popular que dirijo, que se llama Dignos. Hay un reportaje a un personaje de la CGT oficialista y otro de la CGT, digamos, opositora. Según Yasky, Massa es el intento de fabricar un Capriles en Argentina. Lo gracioso de esto es que la palabra Capriles pasó a ser un insulto. Porque es raro, porque podría ser, sacó un porcentaje importante de votos, Claro. podría ser el futuro. No. Para el oficialismo, la palabra Capriles es como si fuese un insulto. Sí, Es un una tema- descalificación, ¿no? Una Claro. descalificación. Claro. Para Juan Carlos Smith hay medidas del gobierno que no tienen nada de progresistas. Y Smith es un tipo progresista, la verdad. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de política, vamos a hablar de a ver, ¿cómo va a terminar esta campaña, Cortina? Tengo la sensación de que ahora recién se están afilando los colmillos para salir con los tapones de punta esta semana. Todo venía un poquito light, venía como leve. Digamos, la más agresiva, lo más agresivo que escuché de todos los candidatos es en el debate de UNEN, Lilita Carrió con los propios colegas. Claro, Esto diciéndole quiere que- decir, de su propio partido o de la propia interna, Sí, fue sí, lo claro. más agresivo que vi en Sí, realidad. y también hacia ella, ¿no? Obviamente no se quedaron callados los demás. Digo, Gil Lavedra que dice hay que tratar de domesticarla y ese tipo de cosas. Sí, que es autoritaria, no, Sí, es claro. no es que es firme, es No, autoritaria. claro, claro. Bueno, el otro tema me parece que es interesante también es cuánto a la figura de Insaurralde aportó Scioli. Cómo al lado de Scioli, la figura de Martín Insaurralde sumó muchísimo conocimiento y muchísima presencia La de Scioli al lado de la presidenta, ¿no? al lado de la presidenta. Pero digo, Pero es cierto que en la provincia, claro, se movió mucho el gobernador. y el otro tema es cómo vemos a los demás partidos, ¿no? ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué pasa con Margarita Stolbizer? ¿Qué pasa con De Narváez? ¿Qué pasa con los demás partidos de la provincia de Buenos Aires? Incluso, ¿qué pasa en Capital? Claro. Luis, tengo la sensación de que en Capital va a ser una muy buena elección el PRO, Sí, claro. muy buena elección el PRO, y ahí van a estar peleando el segundo lugar entre el candidato que salga de UNEN y Filmus, y el sí, oficialismo nacional, a nivel nacional. Filmus en senadores y Cabandía en diputados, ¿no? Que son las listas del Frente para la Victoria. Me parece que eso está... Incluso hay encuestas que dan segundo a UNEN. Y hay encuestas en la provincia de Buenos Aires que dan primero a Massa, segundo a Insaurralde, y hay algunas que dan tercera a Stolbizer. Sí. Sí, esas diferencias se están moviendo. Yo diría que me parece que en la provincia de Buenos Aires la situación o el proceso es mucho más dinámico, ¿verdad? Sí. Acordate que cuando arrancó la campaña, Massa le llevaba como 15 puntos con Insaurralde. Hoy esa diferencia se achicó, según las encuestas más integrales que se están haciendo, a 5 puntos, lo cual habla mucho de la campaña del oficialismo apoyando a Insaurralde, como bien vos decías recién, y también de las indefiniciones de Massa, ¿verdad? En uno y otro sentido. Y a mí Y por también- otro sí, lado, perdón. el tercero y cuarto, que también era Francisco de Narváez, claramente el tercero, y Stolbizer ahí arañando el cuarto puesto, hoy parece que ese lugar empieza a correrse. Y me parece también que en Capital una cosa que puede suceder
es que el PRO ingrese, que no tenía senadores, Ujú. ingrese a lo mejor con 2 senadores. Es probable. Porque Acarré avance con muchos electores, me da la sensación. Es ¿no? probable, es muy probable. Y no sabemos por la minoría cómo va a ser. ¿Cómo si se va a definir? Si va a cómo ser se va a del FPV, o sea, Frente para la Victoria, o si va a ser de UNEM, ¿verdad? ¿Qué me llamó la atención esta semana? Aparte del afiche de la presidenta con el Papa y con Insaurralde, las declaraciones de Pepe Albistur. El afiche lo había criticado Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Había dicho que era oportunista, que no le gustaba. Bueno, como quien dice, uy, miren con quién me desperté esta mañana, ¿no? Sí. Y salió Pepe Albistur defendiendo el afiche, diciendo que habían sido ellos, un grupo que no pertenece supuestamente al gobierno, que es un grupo independiente de militantes, y diciendo, Mariotto es un opinólogo, opina de todo. Entonces, me pareció que era como una internita, otra interna más en esta Argentina donde hay 2 argentinos y 4 internos. Hay me parece un dato de último momento muy importante, Ani, que es lo que ayer revela supuestamente para hacerle una oposición a Massa, revela Horacio Berbisky en página 12, que es el asalto a la casa del intendente de Tigre, Massa, el 20 de julio, que por ahora no se había sabido y por lo que uno conoce de cómo la información que suele manejar Berbisky, aparece como una noticia diciendo, miren, le asaltaron la casa al intendente que hace de la inseguridad y de lo que él hace en seguridad el eje de su campaña. Y toda esta mañana hubo conferencia de prensa. Claro, lo que pasa es que lo que publica hoy La Nación, porque ayer ese tema estuvo muy candente en las redacciones, es que sí, es verdad que Massa no lo dijo, pero también es verdad que el que lo asaltó y que está preso es un integrante de la prefectura de un cuerpo de seguridad del ministerio de Berni. Sí. Entonces, como vos decías, la campaña venía muy light y parece que se está calentando tal vez demasiado. Ahora, es interesante cómo la agencia, el eje del temario, lo marcan para un sector la nata y para el otro Berbisky, ¿no? Claro, son los disparadores, estamos esperando, muchos están esperando el domingo o durante la semana qué dice la nata y después esperamos el domingo. El mismo domingo a ver qué dice Berbisky. Efectivamente. Bueno, hablemos de plata. Plata, mira, hay muy poco que hablar de plata, habría mucho para hablar, pero claramente en este momento ¿estamos con plata? la situación es política. No, estamos, como venimos hablando los últimos programas, en pocos días más se va a conocer la inflación de julio, prepárate para cerca de un 3%, por lo menos en lo que dicen las encuestas privadas y las direcciones estadísticas de algunas provincias. Obviamente el índice se va a mantener por debajo del 1%, pero es un tema que empieza a preocupar al gobierno, porque ¿qué pasa? Más allá de que la niegue vía el INDEC, también es cierto que en el fondo la reconoce y sabe hacia adentro que la reconoce y sabe además que con el dólar quieto, la inflación galopante, la industria empieza a tener problemas. Se empieza a hablar de una devaluación para después de las elecciones. Bueno, y nosotros, después de los auspiciantes, Verónica Magario, que es la tercera, primero viene Insaurralde, después Di Tulio. Efectivamente. Y después viene esta señora que le Verónica vamos a presentar Magario. después, Verónica Magario. Dale.